Comenzamos entonces esta reunión. Los saludo a todas las personas que ya se están sumando. Buenas tardes a todos. Aquí desde FUCA. Yo soy María Gabriela Berta, soy la directora ejecutiva de FUCA. Les doy a todos la bienvenida. Este es una nueva edición de los encuentros con los especialistas de FUCA. Qué bueno estas tecnologías, estas nuevas tecnologías que nos permiten llegar a todos ustedes y llegar también a personas que están en lugares muy alejados que no podrían visitarnos en nuestra sede. Les cuento para quienes no nos conocen que FUCA es una fundación que tiene su sede en el Instituto Alexander Fleming y que nos dedicamos a educar, investigar y prevenir en cáncer. Estos encuentros son parte de nuestras campañas y de nuestras acciones que tienen que ver con la prevención del cáncer, prevención que no se trata solo de no enfermar de cáncer, sino que se trata también de cuidar a las personas que están transitando por esta enfermedad o ayudarlas para que ese camino a través del cáncer sea lo mejor posible y con el mayor bienestar posible. Así que bueno, hoy el encuentro de hoy es parte de un ciclo sobre cáncer de mama, pero nos vamos a focalizar en los aspectos genéticos del cáncer y en si el cáncer es o no, o puede o no ser hereditario. Hoy nos van a acompañar, en primer lugar, la doctora Carolina Ponce, y Carolina es mastóloga, se formó como mastóloga en el Instituto Alexander Fleming con una beca de FUCA y además ha hecho una especialidad adicional que tiene que ver precisamente con la genética en cáncer. Y también nos va a acompañar la licenciada Sonia Chechia, que ella es miembro, es psico-oncóloga y es miembro del servicio de psico-oncología del Instituto Alexander Fleming. Ambas, la doctora Ponce y la licenciada Chechia, forman parte del equipo que en el Instituto Alexander Fleming realiza precisamente el asesoramiento y los test genéticos en cáncer. Nos acompaña también, y le agradecemos mucho, a la doctora Verónica Fabiano, que también es mastóloga, también es ex becaria de FUCA, y nos va a acompañar colaborando un poco como moderadora en este encuentro. Les recordamos la recomendación de mantener los micrófonos silenciados y les recordamos también que estos encuentros queremos que, como su nombre lo indica, que sean muy participativos y que ustedes nos puedan transmitir todas sus dudas y todas sus preguntas a los profesionales que se las van a contestar. Pero les recomendamos especialmente que las preguntas nos las pasen por chat, porque de esta manera se puede hacer más ágil también la charla. Primero vamos a escuchar las charlas de la doctora Ponce y de la licenciada Chechia, y después vamos a comenzar con toda la sesión de preguntas y esperamos poder responder a todas las dudas que ustedes tengan sobre este tema. Bueno, los invitamos también a dejarnos sus datos a través del chat para mantenerlos informados sobre todas las actividades que hacemos en FUCA. Y bueno, no hablo más yo, no los demoro más, le paso el micrófono a la doctora Ponce. Gracias, Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ahí estoy. Estaba silenciada, pero bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir virtualmente a la charla de hoy. Sabemos que es un tema por ahí que suena muy específico y tal vez no es muy conocido, y precisamente la intención de incluirlo en este ciclo de charlas pasa por ese lugar, ¿no? De darle un poco más de visibilidad y de información. Que tengan todos un poco más de información, y también por ahí de desterrar algunos mitos que hay alrededor de la cuestión del cáncer hereditario, así que hoy nos vamos a tratar de enfocar en eso. La idea un poco es que yo les comente primero algunas cuestiones bastante generales del tema del cáncer de mama hereditario, después vamos a hablar con Sonia, y estamos obviamente dispuestas a contestar las preguntas que tengan o las sugerencias puntuales sobre algún tema que quieran hablar. Para empezar, tenemos un pequeño videíto que hace como un resumen de lo que es el tema de la charla, así que ahí se los comparto.
Bueno, ahí está, ahí volví, ¿no? Sí, como está en el video, un poco la intención de hoy es que hablemos de esto. Hay que hacer hincapié que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres en la Argentina. Si nos ponemos a pensar, alrededor de 1 de cada 8 y 1 de cada 10, o 1 de cada 10 de las mujeres va a ser diagnosticada con cáncer de mama. Y solamente el 10%, si pudiéramos estudiar a todas las pacientes con cáncer de mama, solamente en un 10% vamos a poder identificar alguna causa genética, ¿sí? Todos estos esfuerzos, digamos, desde la concientización y desde la posibilidad también de anticiparnos a la posibilidad de un diagnóstico, tiene que ver con esta cifra que se escucha mucho, que es alrededor del 90% de los tumores que son detectados cuando miden menos de 1 centímetro son curables. Por suerte, este es un tipo de cáncer que tiene muy buenas estrategias de detección temprana, como es la mamografía, y hay que tener en cuenta la importancia de este método como método diagnóstico, y la diferencia cuando hablamos siempre de prevención es que la mamografía no va a evitar que desarrollemos algún cáncer, pero nos va a dar la posibilidad de detectarlo en su estadio más temprano, ¿sí? Si uno hace, y digamos, poder detectar un cáncer temprano es, entre comillas, a lo que uno, digamos, busca con el hacer mamografías anuales, ¿no? El riesgo de enfermar de cáncer de mama va a depender de muchos factores. Obviamente el sexo, las mujeres tenemos muchísimo más riesgo de desarrollar cáncer de mama. No quiere decir que los varones no lo puedan tener, pero representan menos del 1% de todos los cánceres de mama el que se da en varones. La edad, cuanto mayores nos vamos haciendo en el tiempo, más chances tenemos de enfermar de cáncer de mama. Y después están estos factores múltiples que tienen que ver con el ambiente y el estilo de vida, que habla de tener un peso mayor al ideal, el consumo de alcohol, de tabaco, la exposición a tóxicos o radiaciones, y también se suman a estos factores la historia familiar y los factores genéticos propiamente dicho, ¿sí? Pero es una realidad también que, a pesar de que uno haga, digamos, todos los deberes y todo correctamente y se mantenga en peso y tenga una vida saludable, puede enfermar también, así que eso no nos excluye de hacer los controles. Los antecedentes familiares dentro del cáncer de mama son muy importantes, ¿sí? Tener una madre, una hermana o una hija se consideran un factor de riesgo, aunque no necesariamente se identifique un gen alterado. Y con esto quiero dar un poco de pie a hablar de cómo funciona la genética, ¿sí? Los genes son como si fueran carpetitas con información. Hay algún par de pacientes mías acá en el Zoom, así que esto lo habrán escuchado en la consulta, ¿sí? Son como si fueran carpetas con información que tiene que ver con todas las cosas de nuestro cuerpo, desde nuestra estatura hasta el color de pelo, de ojos, ¿sí? Y también la predisposición a ciertas enfermedades. Hay un grupo de estos genes que en realidad tienen algo que ver con nuestra posibilidad de desarrollar cáncer. ¿Para qué uno tendría en el cuerpo, digamos, genes que nos predispondrían a tener cáncer, ¿no? O sea, suena como contraproducente, como que no fue muy inteligente el cuerpo, pero en realidad estos genes lo que tienen es como una función de tratar de evitar que desarrollemos cáncer por, bueno, un montón de todos estos factores que ya hablamos, de noxas externas, las hormonas, nuestra edad y todo. Entonces, están tratando de corregir errores en las células, ¿sí? Obviamente, estos sistemas de corrección, de reparación, no son perfectos, porque si no, prácticamente nadie enfermaría, pero cuando uno tiene desde el nacimiento un tipo de predisposición en estos genes, una alteración en estos genes tienen todavía un poco más comprometida su función. Entonces, eso lo que nos da es una posibilidad un poco más alta de enfermar de cierto tipo de cáncer respecto a una persona que no tiene esta alteración. Lo que hacemos desde el asesoramiento genético es tratar de
identificar si justo una paciente, la paciente que viene a la consulta, es portadora de algún tipo de esta predisposición, que como les dije, no es lo más frecuente, estamos hablando de alrededor del 10% de los cánceres de mama, el otro 90% no lo podemos explicar desde lo que conocemos en la genética actual. Y también quiere decir, si uno tiene una alteración en alguno de los genes, no quiere decir que tenga una predisposición generalizada a todos los cánceres o a cualquier tipo de cáncer. Depende específicamente en qué gen uno encuentre esta alteración para saber cuáles son los órganos a los que va a haber que prestarle más atención, que va a haber que vigilar más estrictamente, ¿sí? ¿Dónde está esta predisposición? De la misma forma, habrán escuchado que siempre hablo de la palabra predisposición, y esto es muy importante tener en cuenta. Uno no hereda enfermedad. Y el hecho de tener una predisposición genética o una alteración genética tampoco garantiza que se vaya a enfermar. Es básicamente una cuestión como probabilística desde el punto de vista matemático, ¿sí? De que una mujer sin esta alteración genética tiene un cierto nivel de riesgo y una mujer con una alteración genética tiene un riesgo superior en un rango amplio. Y eso explicaría también por qué es que de repente en una familia podemos identificar a alguien con una alteración en estos genes y que su madre o su padre o las tías no manifestaron la enfermedad, ¿sí? Esto yo entiendo que por ahí a veces es información como un poco compleja de entender, y esa es una de las razones por lo cual las consultas de asesoramiento genético suelen tomar mucho más tiempo que una consulta médica convencional. Tenemos que hablar de todas estas cosas, hablar de la historia familiar de los pacientes, y esto es un poco lo que sucede cuando uno va a una consulta genética. En la consulta tratamos de explicar a grandes rasgos esto que estuve mencionando hasta ahora, hacer un árbol familiar, que por lo menos tratamos de incluir 3 generaciones, es decir, padres y los abuelos. Es importante cuando alguien viene a una consulta genética que tenga la mayor cantidad de información posible sobre los diagnósticos oncológicos y las edades a las que enfermaron los familiares, ¿sí? Esto nos va a ayudar mucho, sobre todo en la segunda parte, que es no solo cuando sospechamos, decir, bueno, podemos solicitar un estudio genético para corroborar si hay una predisposición o no, sino a la hora de elaborar recomendaciones. Como les decía, no es lo más común que encontremos una alteración genética en los estudios que solicitamos, pero aún así la historia familiar es importante, no solo para el cáncer de mama, para todos los cánceres, para el cáncer de colon también es muy importante, es un cáncer muy frecuente, el cáncer de próstata en los varones, y la historia familiar y a la edad en la que enfermaron los familiares nos sirve a nosotros para elaborar recomendaciones dirigidas especialmente al paciente que viene a la consulta. Esta consulta y todo este proceso tiene como objetivo que podamos tratar de cuidar mejor a nuestros pacientes, encontrar aquellos pacientes en los que las medidas estándar de prevención y de vigilancia quedan un poco cortas, ¿sí? No serían suficientes, que habría que vigilarlos o con más regularidad o edades más tempranas o con más frecuencia, ¿sí? Y el objetivo de estas consultas es que podamos orientar la medicina para cada paciente. Yo ahora las paso un poquito con Sonia, ¿sí? Que es la licenciada, es psico-oncóloga, trabaja en el equipo nuestro, está en las consultas de asesoramiento genético prácticamente siempre, y porque, bueno, cuando uno tiene que indagar obviamente sobre información familiar y cuestiones personales, es importante poder contar con este soporte. Así que, Sonia, te doy la palabra. Gracias, Caro. Bueno, muchas gracias a FUCA y gracias a todos y a todas por participar. Yo quiero compartir, ustedes me dirán ahora, no sé si me tienen que permitir compartir pantalla, Gabriela. O... Sí, ya está ok para que puedas compartir, Sonia. Gracias. Ok, perfecto. A ver, probemos. Sí. A ver si puedo compartir acá. Una de las cosas importantes que ha pasado en el instituto es que este servicio
viene creciendo mucho y hemos siempre tenido la idea de que la mirada interdisciplinaria que se necesita para el abordaje de estos casos, que suelen ser los más complejos, porque requieren de un trabajo muy minucioso de la búsqueda de información, y tal vez en un momento o en contextos de mucha vulnerabilidad de los pacientes. A ver. Es importante que podamos destacar que la Sociedad Americana de Genética define el proceso de asesoramiento genético como un proceso comunicacional que tiene que ver con los problemas humanos que se desencadenan o que se pueden desencadenar a partir de que se detecta un gen o que se puede detectar un gen que dé predisposición al cáncer. Es importante que en el rol del profesional de psicooncología seamos muy respetuosos con lo que los pacientes pueden y quieren saber y en qué momento quieren saber. Lo que decía Carolina de esta información que en términos científicos es muy clara y muy concreta, de que un gen que está mutado puede dar un mayor riesgo de enfermar. En términos de los pacientes y de las pacientes es distinto el concepto de riesgo que el concepto que tienen los médicos. Muchas veces entonces necesitamos destacar dos momentos del asesoramiento genético. Una cosa es el proceso de asesoramiento genético, que suelen ser una serie de consultas en donde se recibe información y se da información sobre los mecanismos que pueden estar presentes en la predisposición, desde el punto de vista genético, en la predisposición a desarrollar cáncer. Y otra cosa son los estudios genéticos. Las personas, a partir de ser derivados muchas veces por indicación médica a una consulta de asesoramiento genético, tienen que tomar varias decisiones. Por eso nosotros decimos que el modelo de asesoramiento genético es un modelo comunicacional colaborativo, y que necesitamos que los pacientes y las pacientes nos digan qué quieren saber, para qué quieren saber y qué decisiones se va a tomar con esa información. La primera decisión que las pacientes toman es si reciben o no esta sugerencia y la toman y consultan. Después es, una vez obtenida la información familiar y los antecedentes personales, y teniendo un poco de información un poco más concreta, cuál es el riesgo que esa paciente podría llegar a tener y esa familia, es si quieren o no realizar un estudio genético. Y después, ¿qué decisiones personales se van a tomar con esa decisión? Como decía Carolina, a partir del desarrollo del genoma humano y en relación a lo que es el asesoramiento genético en oncología, esta información tiene que ser una información que a las pacientes y a los pacientes les sirva para tomar decisiones de acuerdo a valores y creencias personales, a tener o a reducir el impacto psicológico de los resultados de un estudio genético y aumentar también la sensación de control tomando decisiones. Uno de los objetivos del asesoramiento genético es que frente a una mayor predisposición a una enfermedad oncológica, las personas podamos hacer cosas con esto. Es decir, que lo que se busca también es el empoderamiento de los pacientes. Por supuesto que cuando las personas concurren, muchas veces lo hacen en momentos de mucha vulnerabilidad personal. Cuando empezamos las consultas de asesoramiento genéticos, a veces veíamos familias con muchos antecedentes, es decir, en muchas de estas familias el cáncer no es un acontecimiento puntual, sino que hay historia familiar, a veces a edades muy tempranas. Entonces hay una historia en relación a la enfermedad, a veces hay un momento personal de un diagnóstico reciente, y de lo que vamos a hablar es de cuántas posibilidades hay de que esto aparezca en un futuro. Esto suele tener un impacto emocional muy importante y es importante entonces también para nosotros saber cómo se sienten las pacientes al momento de la consulta genética.
A veces pasa que están recientemente diagnosticadas, hay un malestar emocional asociado a los tratamientos que están recibiendo, o a una preocupación muy puntual por un diagnóstico reciente, o hay personas que tienen antecedentes de ansiedad o de depresión, que vienen con una vivencia de riesgo muy alta. En general se sabe que las consultas de asesoramiento genético, como decía Carolina, si bien hoy sabemos que es alrededor de un 10% de las pacientes con diagnósticos de cáncer de mama, en ellas vamos a poder encontrar un gen, la sensación es que cuando las pacientes llegan y preguntamos e indagamos sobre su propia vivencia de riesgo, la mayoría de las pacientes sienten que son ese 10%. Entonces, una de las primeras tareas es que esta información de carácter probabilístico pueda ser evaluada a veces con una percepción de riesgo más adecuada en función de sus antecedentes familiares y personales. La información no solo tiene una condición personal, la que se va a recibir o los estudios genéticos aportar, sino que también tiene connotaciones familiares. Las predisposiciones hereditarias para el cáncer generan también que esto tenga un impacto en las familias. Y que entonces haya posicionamientos familiares distintos sobre quiénes quieren saber, quiénes no quieren saber y cómo Decíamos que las consultas de asesoramiento genético a veces acontecen en momentos de mucha vulnerabilidad personal y, como les decimos a las pacientes, nos importa mucho saber para qué quieren esa información y qué están dispuestas a hacer con esa información. Los genes permiten explicar y dar sentido a por qué enfermaron en algunas personas, pero también es verdad que las personas tienen sus propias creencias sobre su proceso de enfermar, y a veces los genes no están dentro de las posibilidades que tienen las personas de pensarse en términos de enfermar a partir de esta situación. Decíamos también que cuando los estudios genéticos detectan una mutación, la idea es que estas pacientes tengan la posibilidad de tomar decisiones. Una de las decisiones a tomar son las cirugías reductoras de riesgo, que en general, como decimos siempre, cuando aparece una mutación genética y uno tiene un diagnóstico reciente, lo más probable es que ese proceso, que es muy estresante y es muy emocional, se perciba para la paciente en el contexto de su diagnóstico. Es decir, muchas pacientes, si tienen un diagnóstico reciente y aparece una mutación, la primera decisión que dicen tomar es que quieren hacer la cirugía reductora de riesgo, pero no pensada en términos preventivos, sino muchas veces pensada en términos de su diagnóstico. Esto es algo que intentamos aclarar en las consultas de asesoramiento genético, que uno puede elegir los momentos para hacer las cirugías, puede elegir los momentos para hacer esta consulta, y que el objetivo fundamental del asesoramiento genético es la prevención, y en la prevención no hay urgencias. Las pacientes suelen estar con tratamientos a veces que generan un desgaste emocional y físico muy importante, y muchas veces no es el mejor momento al comenzar un tratamiento, el momento de hacer una consulta genética. Para otras pacientes sí, porque necesitan tener toda la información para después tomar decisiones. Pero parte de nuestro objetivo en las consultas de asesoramiento genético es evaluar cuáles son aquellas pacientes que están con un riesgo emocional previo y acompañarlas en el proceso de la toma de decisiones, y también de realizar o no el estudio genético y en qué momento hacerlo. Lo que vemos desde el punto de vista emocional es que el riesgo no es una vivencia que las personas puedan traducir en términos de porcentajes. En general, cuando hay historias familiares con mucha enfermedad en muchas mujeres de la familia,
las edades cumplen un rol fundamental y muchas veces las cirugías reductoras de riesgo se toman a edades similares en que alguien en la familia enfermó o falleció de un cáncer de mama, independientemente de cuál es el riesgo empírico de esa paciente. Y es más, muchas veces cuando pasa la edad en que un familiar cercano falleció o tuvo un diagnóstico oncológico, muchas veces se discontinúan las medidas de adherencia a los controles, a las mamografías, a las resonancias. Entonces es muy importante también entender que los estudios genéticos van a dar información, pero que independientemente de que se encuentre o no una mutación, los antecedentes no se borran, los antecedentes familiares de cáncer no se borran y los antecedentes personales tampoco, más allá del resultado del estudio genético. Por supuesto que las cirugías reductoras de riesgo tienen ventajas y tienen desventajas. Hay pacientes que dicen que realmente en caso de tener un gen mutado y una mayor predisposición a enfermar, no quieren volver a pasar por un diagnóstico y para esas pacientes una cirugía reductora de riesgo suele ser una decisión acertada porque ven afectada su calidad de vida por la preocupación por el cáncer, la ansiedad y la angustia que esto les genera. Hay otras pacientes que frente a una predisposición, pero no frente a una certeza de enfermar, eligen otras medidas de prevención, como seguramente después va a explicar Carolina, como son las resonancias, que no evitan que una paciente enferme, pero en caso de haber un diagnóstico, ese se puede detectar a tiempo. Por supuesto que esas son decisiones que hay que evaluar, que hay que pensar y en donde hay tiempo. Una de las cuestiones también que es importante, que seguramente Carolina va a volver a retomar, es que si bien a partir de Angelina Jolie nos quedaron como estas cuestiones de los genes asociados a las mamas y a la cirugía que Angelina decidió hacer, tal vez la principal cirugía cuando se encuentran una mutación en los genes BRCA, que suelen ser los que explican un porcentaje muy alto de las predisposiciones para cáncer de mama y ovario, existe también una cirugía que de verdad es la hoy por hoy cirugía más importante a realizar, que es la cirugía de los ovarios. Acá las mujeres en general creo que desconocemos mucho en términos, en la población general, de las cuestiones ginecológicas y qué significa una cirugía en los ovarios reductoras de riesgo. Seguramente Carolina va a explicar esto más adelante, pero es importante entender que cuando esa decisión se toma, se tiene que tomar en un momento en donde hay otras situaciones humanas y personales resueltas, cuando por ejemplo ya se resolvió la cantidad de hijos que una mujer quiere tener, entendiendo que esa cirugía es una cirugía que genera la menopausia en mujeres premenopáusicas y que esto tiene su afectación en la vida sexual de las pacientes. En general lo que nosotros sabemos por estudios que hemos realizado en este país y también en estudios que se han hecho en el mundo, es que la mayoría de las pacientes que reciben una confirmación de una mutación y que tienen indicada la cirugía, la oforectomía, terminan realizándola alrededor de un 90%. Es decir, que en esto la información se comprende y se entiende la necesidad entonces de que si vamos a conocer una predisposición familiar, la idea es que con esto podamos tomar decisiones. Y que esas cirugías, cuando evaluamos la calidad de vida de las pacientes a lo largo, termina ayudando a una mejor calidad de vida en términos emocionales, porque disminuye la percepción de riesgo y también la ansiedad asociada al cáncer. Decíamos también que cuando existe una mutación genética, esto no lo inventó la paciente, esto viene de alguna rama familiar. Y por supuesto que siempre el objetivo es que la información se comparta.
Desde mi rol, en el rol de psicooncóloga, lo que intentamos es acompañar a las pacientes para que puedan transmitir, o a los pacientes para que puedan transmitir esa información, pero no siendo ellos los responsables de convocar a toda la familia que a partir de ahí realicen la consulta o cumplan o adhieran a los controles que están pautados. Siempre decimos que cuando hay una mujer joven, que suele ser nuestro perfil de consultante, recientemente diagnosticada, en donde a veces son los primeros probando, es decir, la primera persona que se hace un estudio genético, tener la responsabilidad de transmitir esa información suele ser algo pesado en términos emocionales. Por lo tanto, siempre sugerimos que cuando se detecta una mutación, es importante que las familias pidan su propia consulta de asesoramiento genético en los tiempos que puedan y en los momentos que puedan. Y que no sean las primeras personas que tomaron información de lo que estaba pasando, también las responsables de transmitir la información a todos los familiares. Por supuesto que esta es una información muy valiosa que permite que estas familias adhieran a controles individualizados que son distintos a los controles y a la prevención pensada en población general. Pero creemos también que le tenemos que quitar el peso a las pacientes que muchas veces están con sus propios tratamientos, de ser las portadoras de la información. Siempre decimos que los riesgos en estos casos, o qué vive la paciente en relación a un riesgo a enfermar, es una vivencia muy compleja. Nosotros llamamos vivencia emocional de riesgo, que no es solo este porcentaje, esta posibilidad, esta probabilidad de, si nunca se tuvo un diagnóstico, tener un diagnóstico oncológico, o si ya se tuvo, de volver a enfermar. Esto muchas veces se encuadra en mujeres, muchas veces, u hombres, que les ha tocado a su vez haber tenido diagnósticos en edades muy tempranas de familiares, de madres, de padres, de hermanas, de tías. Y esas experiencias en relación a la enfermedad, que a veces son en edades tempranas, donde a muchas personas les ha tocado ser cuidadoras o cuidadores de esos familiares, verse con un diagnóstico reciente y con una probabilidad incrementada en el futuro de enfermar, suele ser muy complejo en términos emocionales y por eso también ofrecemos el soporte emocional que se necesita para poder tomar las mejores decisiones en cada contexto y en cada persona. Siempre decimos que el conocimiento genético tiene poder. Esta es una frase de una paciente con un síndrome hereditario para cáncer, que aparte es médica, oncóloga, y que dice que el conocimiento genético tiene poder solo si ambos, el médico y el paciente, están preparados para avanzar más allá de un resultado, hacia una acción, incluso si eso simplemente significa vivir bien con lo que conocemos. Estas ilustraciones que ustedes vieron en estos gráficos es de una paciente que se llama Lily Son, que es una ilustradora francesa, una mujer que a los 28 años fue diagnosticada con un cáncer de mama que tiene una mutación en gen BRCA1 y que hizo toda una serie de historietas sobre su propia experiencia de enfermar, y a su vez participa muy activamente en lo que es en el trabajo de pacientes, en el empoderamiento de las pacientes y en el trabajo con las ONG y con los equipos médicos para acompañar a las pacientes y a las familias en donde se diagnostica un síndrome hereditario para cáncer. Por supuesto que, como decíamos, los genes más conocidos, que seguramente Carolina va a hablar, son los genes BRCA1 o BRCA1 y BRCA2, que son los famosos genes de Angelina Jolie, y que hoy por hoy sabemos
que, como dice acá el título, no es solo cuestión de mujeres. A veces esta es una familia que tomamos de nuestras consultas, en donde, como verán, no hay muchos diagnósticos. A veces creemos que tiene que haber mucho antecedente familiar para sospechar una familia con que haya una predisposición genética. Esta es una familia en donde, para los que no saben, los cuadraditos son los varones, las redonditas son las mujeres, y los que están pintados son los que han tenido o tienen un diagnóstico oncológico. En esta familia no era una familia muy sospechosa, solo había un antecedente de un papá con un cáncer de próstata antes de los 65 años, y en este caso hay una paciente que fue derivada por un cáncer de mama a los 37, y en esta paciente se detectó una mutación genética. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces ha quedado en el imaginario que si hablamos de predisposición para cáncer de mama y ovario, parecería que las únicas implicadas somos las mujeres. Y estas son mutaciones que tanto hombres como mujeres pueden tener y pueden dar predisposición a distintos tipos de diagnóstico, incluido, por ejemplo, el cáncer de próstata, ¿sí? Y como decíamos, y finalmente para terminar y que Caro pueda seguir, cuando hablamos de riesgo y hablamos de enfermedades que asustan, si el cáncer es una enfermedad que asusta mucho, el cáncer como acontecimiento potencial asusta mucho más. Y aunque muchas veces las pacientes, les digamos a las pacientes que solo el 10% de todos los estudios, de todas las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, probablemente vayamos a encontrar una mutación, lo más probable es que cuando vamos a una primer consulta de asesoramiento genético, muchas de nosotras podemos llegar a pensar que nosotras estamos en el 10%. Acá, como dice el chiste de Montt. Bueno, muchas gracias y creo que sigue Caro. Muchas gracias, Sonia, digamos, por todo este abordaje de la parte también compleja con las que nos toca tener en cuenta en las consultas de asesoramiento genético. Voy a rescatar algunas de las cosas puntualmente de cuestiones por ahí más médicas que mencionaste, que tienen que ver con las medidas de prevención que se toman cuando uno tiene un diagnóstico de una alteración genética asociada a cáncer hereditario. Como yo les comentaba, esto va a depender puntualmente de en qué gen se encuentre esta alteración. ¿Sí? Muchas de las medidas van desde la posibilidad de hacer una cirugía reductora de riesgo mamaria, ¿sí? Que sería extirpar ambas mamas y hacer una reconstrucción. En general, para el control o para la vigilancia mamaria, también podemos optar por hacer controles con resonancia mamaria. Lo que sabemos es que a las pacientes que tienen una alteración genética, hacer el control solamente con la mamografía anual queda un poco corto, ¿sí? Y que deberíamos sumarle resonancia todos los años. Esto es lo que conocemos, ¿sí? Y después es importante que particularmente para los genes BRCA1 y BRCA2, que son los que más hemos escuchado nombrar y los que se conocen desde hace muchos más años, y que de hecho tienen una popularidad importante a raíz de estas decisiones que tomó la actriz de Hollywood, Angelina Jolie, que para nosotros, digamos, es un antes y un después en lo genético, ¿sí? Porque hizo mucho más público y conocido esta cuestión de los síndromes hereditarios. Esos genes en particular confieren también un riesgo aumentado de cáncer de ovario. Y lo que sabemos desde el punto de vista médico es que no tenemos algo equivalente a la resonancia para controlar los ovarios. Y esa es la razón por la cual en estas pacientes está indicado, y la sugerencia médica es extirpar los ovarios, porque no tenemos ninguna otra herramienta para ofrecerles una vigilancia que sea efectiva. Lo que quiere decir nada que nos asegure que haciéndolo con cierta rigurosidad vamos a encontrar tumores de ovario en estadios tempranos y que sean potencialmente curables. Entonces, como desde la medicina no podemos ofrecer esto, la recomendación es extirpar los ovarios en esas circunstancias, ¿sí? En mujeres que tienen un riesgo aumentado para cáncer de ovario, para prevenir, para disminuir el riesgo de desarrollarlo. Otra de las cosas importantes que mencionó Sonia es que todo esto que tiene que ver con el cáncer de mama hereditario no es cuestión solamente de mujeres, sino de varones también. Los varones, como dije, pueden tener cáncer de mama, aunque esto es una situación excepcional,
pero además estos síndromes se suelen asociar con alguna otra predisposición, como por ejemplo el cáncer de próstata. Y además el hecho de que un varón sea portador de una alteración genética la puede transmitir a su descendencia. Entonces pasa a ser muy importante, ¿sí?, para las generaciones futuras también, incluso para las generaciones anteriores, porque pongámonos en la situación en la que tenemos una paciente joven, recientemente diagnosticada con cáncer de mama, que se le sugiere esta consulta y que detectamos una mutación genética en esta paciente. Muy probablemente una paciente de 40 años tenga sus padres vivos y tíos vivos, ¿sí?, primos. Entonces, a raíz del estudio de esta paciente, uno puede estudiar tanto al padre como la madre, para ver de qué rama familiar vino esta mutación y poder poner en alerta a toda esa rama de la familia de que hay una mutación en esa rama familiar, para que cada persona de ese lado de la familia decida o no por conocer esta información para su salud propiamente dicho, ¿no? Así que pasa a ser muy importante. A veces uno es el primero que apareció en la consulta y no quiere decir que esto haya surgido de este paciente, sino que viene de alguna de las ramas familiares. Y hoy por hoy es una de las situaciones más frecuentes, en realidad, en que lo sospechamos en mujeres jóvenes que estuvieron diagnosticadas de cáncer de mama, y esto lleva a poder estudiar a la familia hacia los lados, digamos hermanos, primos, hacia arriba, padres, tíos, y después nos vamos a encontrar con las generaciones futuras, los hijos de esta paciente, ¿sí? Bueno, yo no sé sí, sé que hay preguntas, pero antes de que se nos termine el tiempo. Hola, buenas tardes a todos. Sí, Carito, yo estuve, mientras ustedes hablaban, estuve leyendo las preguntas y tomando nota, y bueno, les voy a ir sintetizando porque no nos queda mucho tiempo. Algo que me parece muy para la práctica diaria, para que sepan los pacientes que van a ir a tu consulta de asesoramiento genético, ¿qué información tienen que llevar los pacientes? ¿Solamente su informe de anatomía patológica o qué más? No, bueno, eso, perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta. En realidad, sí, la idea es que traten de traer por lo menos su informe de anatomía patológica. Hay ciertos datos de estos informes que nosotros podemos tener en cuenta y ayudar a pensar para un lado o para el otro, ¿sí? Y también, pero lo más importante es que traten de traer anotado, por ejemplo, los antecedentes oncológicos en la familia, de padres, de tíos, de abuelos. ¿Qué tipo de diagnóstico y a qué edad se enfermó este familiar? ¿Sí? Con mucha frecuencia nos pasa por ahí estar en alguna situación, sí, tuvo algo gastrointestinal, pero no sabemos si fue cáncer de estómago o cáncer de colon, ¿sí? O tuvo algo genital, o tuvo cáncer de útero, pero el cáncer de útero puede ser de cuello, de endometrio, o cuando hablamos de, bueno, le extirparon úteros y ovarios, tal vez tenía un cáncer de ovario este familiar nuestro y no lo sabemos. Entonces, cuanto más precisión podamos tener en el momento de la consulta, va a ser mucho más útil y mucho más fructífera la consulta. Bueno, clarísimo. También es importante primos, sobrinos. Exactamente. ¿No? Lo que nos pasa muchas veces en el consultorio es que nos viene a ver, por ejemplo, una paciente sana, pero que refiere que su hermana es joven, por ejemplo, no sé, 40, 45 años, con diagnóstico de cáncer de mama, que está en tratamiento, y ella quiere hacerse, nuestra paciente sana quiere hacerse un estudio genético. ¿Eso es posible? A ver, como ser posible, es posible. Lo que nosotros tratamos de abordar desde la consulta genética es de dónde vamos a obtener la mayor cantidad y la mejor información. Siempre que la persona que fue diagnosticada con cáncer, ¿sí?, esté disponible para hacer el estudio, va a ser la persona ideal para estudiar, ¿sí? Cuando estudiamos a una persona sana y nos ponemos en el escenario de esta paciente que comentas, yo puedo estudiar a esta paciente sana que vino a la consulta y su estudio no venir ninguna mutación, venir normal. Pero yo no sé si el cáncer que tuvo su hermana a edad temprana fue por una mutación
que la paciente sana no heredó o si realmente no se puede identificar una mutación en esa familia. Por eso que la mayor cantidad de información y la mayor claridad para esas familias la vamos a obtener de estudiar pacientes que hayan tenido diagnóstico oncológico y sobre todo quien sea más sospechoso, digamos, en el sentido quien enfermó de edad más temprana o quien tuvo más de un tumor. Esa es la persona ideal para empezar el estudio en una familia. Muchas veces la limitante puede ser la cobertura, ¿no? Tal vez pacientes sin cobertura social tienen mayores dificultades en el acceso a una consulta y un asesoramiento. Y ligado a esto, te pregunto, ¿las obras sociales prepagas cubren estos estudios genéticos? Eso es un tema porque depende mucho del tipo de cobertura que uno tenga, ¿sí? O sea, ya de por sí del nombre de la prepaga u obra social, porque no son estudios que estén incluidos en lo que llamamos plan médico obligatorio, es decir, que no hay una obligatoriedad de cubrirlos, entonces está sujeto a la decisión de las coberturas médicas y las obras sociales de si aceptarlo o no y en qué casos. Así que en realidad siempre intentamos pedir el estudio genético y que lo cubra la obra social o prepaga, y a veces se obtiene una respuesta favorable y otras veces no. En ámbito público igual hay determinados lugares donde lo hacen, tal vez no sé, estudios. Está mucho más limitado y en muchos casos incluso el estudio se puede conseguir por ahí a mejores precios, o hay ciertos convenios en cierto contexto de investigación también. Lo que sí se consigue definitivamente son las consultas de asesoramiento genético. Hay consultas en el Hospital Udaondo, en el de clínicas, en varios hospitales públicos, y que por lo menos sería el primer paso si uno tiene un familiar que considera que estaría bueno que haga la consulta y no tiene cobertura, o uno mismo, por lo menos empezar por esa consulta genética en el ámbito público. Sí, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo terminó? Ahí va. Perfecto, Carito, muy claro. Otra pregunta que nos hacemos todos es ¿cuánto demoran los resultados? Porque hace un par de años eran 4 o 6 meses, o sea, sabíamos que una vez que la paciente se sacaba sangre, que no sé si en algún momento se dijo esto, pero es un estudio de sangre en realidad, que se hace en sangre. Una vez que la paciente se saca sangre, ¿cuánto tiempo pasa hasta que obtenemos los resultados? Ok, sí, esto para dejarlo claro depende del laboratorio en el que se haga, puede ser un análisis de sangre o de saliva, es decir, no se necesitan biopsias, y en estos casos en los que hablamos de cáncer hereditario no hablamos de estudios puntualmente de los tumores, o sea, de materiales de biopsia o de los tacos, ¿sí? Sino son análisis que se hacen en el paciente a partir de muestras de sangre o de saliva. Por suerte cada vez estamos tardando un poquito menos con los resultados, ahora por ahí alrededor de 2 meses los tenemos, puede ser un poquito menos, va a depender mucho del laboratorio en el que se haga. Hay algunos proveedores, digamos laboratorios que los hacen en Argentina, y hay algunos otros que los derivan a Estados Unidos. Así que depende de eso. Pero otra cosa importante para recalcar es que nosotros hablamos siempre del proceso de asesoramiento genético. Y es eso, es un proceso, no es una consulta y un resultado, ¿no? Muchas veces para pedir un estudio genético necesitamos más de una consulta por un montón de factores, por cuestión de entender información, de recopilar información familiar, por las preguntas y dudas que pueden surgir de los pacientes. Y además los estudios genéticos no es que con uno solo uno obtiene todas las respuestas. Muchas veces vamos de a pasos, se piden dirigidas a cierta cuestión puntual de una paciente, o al diagnóstico propio, o a la etnia de origen, ¿sí? Y después uno tiene la posibilidad de considerar hacer estudios más amplios, o incluir más genes, o incluso ante la situación de que aparezcan nuevos casos de cáncer en la familia que antes no habían aparecido y que nos hagan sospechar situaciones nuevas o considerar otros genes para estudiar. Bien. Ahora vamos al tema de los resultados. Si una paciente tiene una mutación, ya hablaron bastante sobre cuáles serían las medidas reductoras de riesgo o el seguimiento. ¿Qué pasa si una paciente, primero, no tiene ninguna mutación, o si le da lo que se llama una variante de significado incierto? Ok.
Son dos temas bastante distintos. Vi por ahí un par de preguntas. Cuando no encontramos una mutación, nosotros en realidad a ese tipo de estudio no le decimos negativo. Digamos, en lo coloquial o en la manera de hablar decimos, sí, bueno, el resultado es negativo, pero para la implicancia médica ese resultado se llama no informativo, ¿sí? Eso quiere decir que ese resultado no nos dio una información contundente sobre o el cáncer particular de esa paciente o la historia familiar, porque nos pasa con cierta frecuencia que vemos historias familiares muy contundentes, ¿no? O sea, madre, tía, abuela, en la que uno no encuentra una alteración genética. No sabemos hoy por hoy todas las razones de por cuál una familia puede tener cierta predisposición al cáncer. Seguramente hay muchísimos más genes que estén vinculados al cáncer y que aún la ciencia no los conoce, no los descubrió y obviamente no los podemos estudiar. Digamos, el BRCA1, desde que la doctora King, que es la que lo descubrió, sospechó que había una predisposición genética para cáncer de mama, tardó 17 años en demostrar que estaba vinculado a este gen. Y después de unos años es que se descubrió el BRCA2. Así que yo a mis pacientes a veces les digo, por ahí en 3 años descubrimos el BRCA3 y uno tendría que considerar hacerse un estudio nuevamente, ¿sí? Entonces, eso por el lado de los negativos no informativos. Y ahí es donde para nosotros pesa muchísimo la historia familiar, porque si en una familia vemos que hay gente que enfermó joven o hay muchos casos de cáncer, nosotros le vamos a recomendar a esa paciente maneras de vigilancia diferenciadas, ¿sí? Les vamos a recomendar o resonancia o en pensar los controles antes, ¿sí? Hay distintas recomendaciones que se van a adaptar respecto a la historia familiar, aunque el estudio genético no nos haya dado ninguna mutación. Y después está la situación de las variantes de significado incierto, que por ahí tengo algún par de pacientes que seguro están y se van a sentir identificadas con esto, porque hoy por hoy es muy común todavía en los estudios genéticos que aparezca esto. ¿Qué pasa? Sobre todo ahora que en los últimos años hacemos más paneles multigenéticos, o sea que no solo estudiamos BRCA1 y BRCA2, sino que tratamos de ampliar un poquito el panorama y estudiar más genes, ¿sí? Como la ciencia no conoce todo de lo genético, y los seres humanos somos distintos unos de otros y nuestros genes también tienen diferencias que nos dan estas características diferentes. En un estudio genético puede aparecer algo clasificado como variante de significado incierto, que lo que significa es que no está idéntico al patrón con el que tenemos para comparar ese gen. Pero no sabemos si esa diferencia que apareció es algo que predispone a enfermedad o si es simplemente una variación normal como una diferencia de una persona a otra. Todavía desde el punto de la genética nos va a parecer, tenemos que seguir acumulando mucha más información y estas variantes de significado incierto con el tiempo se van a ir clarificando y vamos a poder saber si se trata de una verdadera mutación o como pasa en la mayoría de los casos, que simplemente es una variación de persona a persona. Las variantes, perdón, pero digo, en términos emocionales, a veces estos resultados son los más difíciles de aceptar, sobre todo cuando a veces las pacientes tienen una expectativa inicial de que sí o sí quieren tomar una medida muy contundente, como por ejemplo una cirugía reductora de riesgo, porque hay antecedentes muy pesados, familiares, o un diagnóstico reciente, y aparece esta famosa BUS, ¿no? Que en general es complejo porque no es un blanco, no es un negro, nosotros decimos que es un gris a veces, que no termina como de definir una situación a veces en función de la expectativa que tiene la paciente. Y por supuesto que ese nivel de incertidumbre no del todo resuelto es vivenciado muchas veces en términos de ansiedad, porque yo quería saber algo para tomar ciertas decisiones y eso no lo termina de definir, por lo menos para tomar una decisión como hablábamos de una cirugía reductora de riesgo. Esas a veces son pacientes con las cuales hay que seguir en contacto y tener seguimientos posteriores para saber qué va pasando con esa información que aporta esa variable y a su vez qué decide hacer esa paciente que vino a buscar una información y que tal vez ese resultado no es del todo lo que esperaba, ¿no, Carolina?
Sí, es un poco, digamos, a la frustración que nos exponemos todos de que de repente alguien quiere una certeza y la realidad es que con los estudios genéticos, cuando tenemos un resultado positivo, tenemos muy claro de las cosas que hay que hacer y las medidas de prevención y cómo podemos cuidar mejor a esas pacientes, pero después los otros escenarios, lo más importante es que tengamos en cuenta es que un resultado negativo de un estudio genético no nos excluye de la posibilidad de enfermar. O sea, el 90% de los diagnósticos de cáncer de mama no están vinculados a que haya una alteración genética identificable. Entonces, no es que eso es un salvoconducto para decir, bueno, ya no me tengo que hacer los controles porque esto no me va a pasar, ¿sí? Es como tratamos de reforzar este otro lado donde sigue siendo muy importante las medidas de vigilancia, las mamografías de control, porque no podemos desterrar del todo el riesgo. Todas las mujeres venimos con un riesgo como del 10% de, cáncer, de desarrollar cáncer de mama. ¿Sí? La idea de lo genético es poder descubrir quiénes están por encima de este promedio y necesitan que las cuidemos diferente, que las sigamos diferentes y tener otros métodos de imagen o tiempos de control. Perdón, ese riesgo me parece que es importante aclarar que cuando se detecta un riesgo incrementado, ese riesgo no es todo junto. Digo porque a veces en términos subjetivos, a partir de que se informa un resultado positivo, uno se entera en un momento, antes no sabía y después sabe. Pero ese riesgo es un riesgo acumulado a lo largo de los años. Y esto también es importante entenderlo porque a veces en términos subjetivos no es tan así, ¿no? Uno siente en el momento que se entera de una mutación que tiene todo el riesgo junto. Y la verdad que ese es un riesgo acumulado a lo largo de los años, que me parece que es importante también aclarar. Buenísimo. Contestaron durante estos últimos minutos 2 preguntas que habían hecho importantes. Una es si tenían que realizar un nuevo testeo más adelante, y bueno, esa puede ser una posibilidad. O sea, una paciente que tiene un resultado no informativo, o negativo como se dice en la jerga, o una BUS, tiene que seguir haciendo consultas. ¿Cada cuánto tiempo, Caro? A ver, acá tenemos como también un par de escenarios. Digamos, hay pacientes que hicieron la consulta por de ahí hace 3, 4, 5 años, donde en ese momento no solíamos hacer paneles multigenéticos porque no estaban disponibles, porque la información que teníamos sobre los genes era mucho más limitada que la de ahora. Entonces, paciente que tenía esos criterios y en su momento se le estudió solo para BRCA1 y BRCA2, en principio la recomendación sería que consideraran volver a hacer una consulta para ver si su caso particular aplica para hacer un estudio que incluya más genes, ¿sí? Eso como caso número 1. Después, los genes nuestra información genética no cambia. En el caso de una paciente que tiene una variante de significado incierto, para poder reclasificarla, no hay que hacer un estudio nuevo. La idea es que se recontacten con el servicio de asesoramiento genético una vez al año, pero es para verificar cuál es el estatus de esa información que ya apareció en el estudio. ¿Sí? Y obviamente aquellas pacientes o con BUS o con resultados no informativos hoy, la idea es que con cierta regularidad, pero estamos hablando de cada 2 o 3 años, por ahí hagan una consulta nueva con nosotros o con sus oncólogos para saber si hay algo nuevo, si se descubrió algo nuevo desde el punto de vista genético y que tal vez pueda aplicar para ellas para hacer un estudio nuevo. Perfecto. Y otra pregunta que habían hecho en el chat es si todos los familiares deben estudiarse, te lo digo así, deben porque es lo que preguntaban, y qué pasa con los hijos varones. Ok. Las alteraciones genéticas son heredables y transmisibles, o sea que si uno se estudia y tiene una alteración genética, esto vino o de papá o de mamá, y de la misma manera los hijos lo pueden heredar. Ahora, no importa si uno es varón o mujer, la alteración la puede tener. Probablemente la diferencia tenga que ver con el impacto, obviamente, si estamos hablando de estos genes que tienen que ver con cáncer de mama y de ovario principalmente, por ahí en los varones va a pasar desapercibido, porque no tienen ovarios y porque su riesgo de cáncer de mama de por sí ya es muy bajo, pero ellos pueden ser portadores
lo pueden transmitir, pero además estos genes se vinculan con riesgo de otro tipo de tumores, en menor grado, con cáncer de próstata, con melanoma, pueden vincularse a cáncer de páncreas, y esto que estamos hablando solo de BRCA1 y BRCA2, digamos, pero cada gen tiene su propio riesgo, y muchas de las pacientes que vemos en asesoramiento genético vienen derivadas obviamente por cáncer de mama, y entonces uno desmerece un poco el lado masculino de la familia, pero es igual de importante que ellos se estudien o tiene la misma importancia para su salud conocer esta información, y así como también la pueden transmitir. También en las consultas a veces nos pasa que las pacientes por ahí desmerecen un poco la información de su lado paterno, porque como vinculan estos genes con cuestiones más femeninas, piensan que solo se transmite por la rama materna, pero no. Los antecedentes familiares, tanto del lado materno como paterno, son igual de importantes y tienen el mismo peso. Y en cuanto a que si se tienen que estudiar todos, bueno, en realidad las consultas nos llevan a una sospecha y a un planteo de estudio genético. Si se identifica una mutación en alguna persona, la recomendación es extender esta información a todas las familias, pero la decisión de hacer un estudio o no es absolutamente personal. Es decir, que cada individuo tiene que hacer su propia consulta o buscar su propia información y decidir si es algo que quiere hacer en este momento, mañana, pasado, el año que viene o nunca, ¿sí? Nosotros en general a los pacientes que se identificó en una familia una mutación y no desean hacer el estudio genético o no lo hicieron todavía, les sugerimos que se adhieran a las recomendaciones de alto riesgo, es decir, que se asuman portadores hasta que se demuestre lo contrario, porque es la manera de ir más seguros, digamos, con las vigilancias y medidas de prevención, ¿sí? Y bueno, y en general, en pocos casos tenemos que estudiar menores de edad. La mayoría de los genes que están vinculados a tumores hereditarios van a predisponer a tumores que suelen aparecer en edad adulta. Entonces es excepcional que hablemos de genes que predispongan a tumores infantiles y que uno tenga que estudiar niños. En la gran mayoría de los casos, esto es información que se le da y que deciden personas mayores de edad. Y que también es importante preservar a los chicos en un contexto de una información que no tiene aplicación en general en la infancia. Es importante que si los estudios se hacen a partir de los 18 años o la mayoría de edad, también por una cuestión legal de la preservación de los datos y demás, es también porque tiene que existir una madurez emocional para poder tener esta información y tomar medidas personales. Por eso en general que no es una información esta la familiar, que uno aconsejaría que se transmita a menores de edad, salvo, como dice Carolina, que sea alguna cuestión muy puntual de genes que den predisposición a enfermedades en la infancia. Bien, hay dos preguntas relacionadas con respecto a la extirpación de los ovarios. Una participante pregunta si al sacar los ovarios, igualmente, conservando el útero, obviamente se podría gestar en un futuro un embrión. Te invitamos, después a que veas la charla que hicimos hace 3 semanas más o menos, donde hablamos puntualmente de esos temas, pero la respuesta es que sí. Una paciente que conserva su útero, aunque no tenga ovarios, puede lograr por tratamientos de fertilización asistida un embarazo, que puede ser con óvulos propios, si los ha criopreservado, o con donación de óvulos. Y también con respecto a esa pregunta, lo que quieren saber es si una paciente que tiene una mutación en BRCA2 y se le extirpan los ovarios, ella pregunta si con eso se podría quedar tranquila. Me imagino que tiene que ver con respecto al cáncer de con ovarios, los ovarios, ¿no? me imagino. Sí, pregunta bastante amplia, ¿no? Quedarse tranquila. Creo que uno, yo le digo siempre también en las consultas esto, en medicina, y creo que en la mayoría de las cosas no existe el 0 y 100. ¿Sí? Las cirugías se llaman reductoras de riesgo y no usamos el término profilácticas porque lo que hacen es reducir el riesgo. Una mujer que se extirpa los ovarios reduce su posibilidad de tener cáncer de ovario en un 90%, o sea que es muy significativo y muy importante, pero puede pasar que uno tenga un tumor de ovario de mama habiendo extirpado el órgano, sí, es posible, y por eso es que no hay que abandonar los controles, ¿no? Bien.
Y otra pregunta, una paciente que sabe que tiene una mutación en BRCA1, que tuvo cáncer de mama a los 34 y a los 52 años, pero tiene una hija y un hijo. Su hija tiene 22 años. ¿Qué debe hacer con ella? ¿Cuándo debería comenzar sus controles? Siendo que no se ha estudiado todavía si es portador o no de la mutación. ¿Y qué pasa con su hijo de 24 años si tiene que hacer algún estudio específico? Ok. En términos generales, ambos de sus hijos, varón y mujer, tienen la recomendación de hacer su propia consulta genética para saber qué implicancias tendría para ellos tener esta información, tanto el varón como la mujer, ¿no? Y luego tomar la decisión de si se quieren estudiar o no para conocer su situación frente a esta mutación que está en su mamá, ¿sí? Y en el caso, como les decía antes, de no querer hacer el estudio por el momento o de ser portador, bueno, si uno no hace el estudio, se tiene que, por el momento, asumir portador. Generalmente lo que recomendamos para las mujeres es empezar, obviamente, los controles con resonancia a partir de los 25, y es la recomendación que le damos a todos los familiares cercanos de la paciente. Por ahí esta paciente que pregunta puntualmente por su hijo e hija, pero si tiene hermanas o hermanos, aplicaría la misma situación, ¿sí? Y también para los padres, digamos, los familiares cercanos vivos tendrían que modificar sus criterios de vigilancia hasta que hagan su propio estudio genético. Bueno, creo que no me queda ninguna pregunta pendiente. Algunas no las contesto puntualmente porque ya se fueron discutiendo a lo largo de toda la charla. No sé, Caro, si quieres comentar, o Sonia, si quieren comentar algo más. No, yo puntualmente, bueno, obviamente que esto es una herramienta más en la medicina, por la cual agradecemos tener digamos, la tecnología y la accesibilidad, y de a poco cada vez los médicos la formación en este tema, que la idea es que ustedes como pacientes lo puedan ver de la misma manera, que esto es una herramienta que tiene que estar en función de los deseos y de las expectativas de ustedes, que no hay una obligación de hacer un estudio ni de no hacerlo, y que no habría que encararlo con temor, y que hay que hacerlo a los propios tiempos y con los propios deseos, y no sentirse tampoco condicionados por alguna situación particular u obligado, y recordar esto nos da la posibilidad de empoderarnos, no de pensar en nuestro riesgo, como les digo, con temor, sino con saber que puedo hacer cosas diferentes, que hay recursos diferentes para mí si tengo este riesgo, ¿sí? Y que lo más valioso que puedo hacer es cuidarme en función a eso, y no quedarme, digamos, en lo que funciona para la población general. Así que tener en la mente esto, que esto es un recurso, una herramienta, y que nos permite cuidarnos mejor. Y agregar también que a veces, digo, lo genético ha tomado tanta importancia en los últimos años que a veces hay como ciertos mitos respecto de si una enfermedad, por ejemplo, un cáncer de mama con predisposición hereditaria es más grave o menos grave. Esto no es así, ¿no? Una mutación genética no habla de un tumor más grave o otro que no lo tenga, ¿no? Esto es importante porque a veces esto asusta, pensar de que si tengo un gen es peor, ¿no? O es mejor o no. Digo, estas son evaluaciones que se hacen en una consulta. Por otro lado, también a veces entender que muchas veces estas consultas, cuando se eligen y se deciden desde un lugar de autocuidado y de cuidado para con los demás, familiares, permite transformar a veces la culpa en responsabilidad, porque tenemos herramientas puntuales que nos permiten hacer. Y eso es muy importante, el entender que frente a una situación que puede resultar amenazante, hay herramientas que nos permiten tener control, tomar decisiones sobre la prevención. Y eso es un posicionamiento activo que creemos que ayuda a un afrontamiento lo más sano posible a estas cuestiones propias que la tecnología hoy permiten y que son muy valiosas cuando los pacientes lo eligen. Bueno, Verónica, no sé si querías agregar algo más. No, para nada. Simplemente voy saludando yo y quiero compartirles una pantalla ahora.
Porque quiero contarles que, bueno, en primer lugar agradecerles a las profesionales que nos han acompañado hoy, realmente excelentes, y me encantó también los cierres y las conclusiones de sus disertaciones. Y quiero aprovechar también este momento para agradecer a todos los profesionales que participaron de este ciclo. La charla de hoy es la última charla del ciclo de cáncer de mama, pero por supuesto que los invitamos a todos ustedes a seguir conectados con FUCA, porque seguimos con otras charlas y con otros encuentros, pero concretamente estamos terminando el mes del cáncer de mama. Fueron muchos los profesionales que nos acompañaron, desde el doctor Reinaldo Chacón, que inició el ciclo, bueno, la doctora Fabiano, hablamos de cáncer de mama en general, con las doctoras Sabatini y Cosia también hablamos de cómo preservar la fertilidad en el tratamiento del cáncer de mama, el doctor Misler, que nos instruyó sobre toda la parte de imagenología en cáncer de mama, y la charla hermosa que nos dio, la charla y práctica hermosa que nos dio Cynthia Rosenfeld, que nos hizo bailar a todos. Así que bueno, nuestro agradecimiento a todas estas personas, a todos estos profesionales que siempre nos acompañan en FUCA, y por supuesto también el agradecimiento a empresas que nos apoyan económicamente para que estas actividades de FUCA sean posibles, en forma permanente, por supuesto, el Instituto Alexander Fleming, donde FUCA desarrolla sus programas, o desde donde FUCA desarrolla sus programas, porque tratamos de llegar cada vez más lejos con estas actividades. Y bueno, en el caso de estos ciclos, a compañías farmacéuticas como Roche y Pfizer. Así que a todos los que han participado en esta reunión, los invitamos, como les dije, a permanecer en contacto con nosotros. Recuerden que todas estas charlas están grabadas y están subidas a nuestro sitio web. Esta charla lo estará a partir de mañana. Y también los invitamos a apoyar a FUCA, porque FUCA se sostiene no solo gracias a estas compañías, sino también gracias a muchos donantes individuales que, con donaciones de valores totalmente variados, desde muy quizás pequeños a más importantes, pero en el conjunto hacen posible nuestra acción. Así que, bueno, nuevamente gracias a todos los profesionales que nos han acompañado, y gracias a ustedes por participar, y bueno, será hasta el próximo encuentro. No se olviden de seguir conectados con FUCA. A ver, dejar de compartir pantalla, y sería lindo ahora que nos saludemos todos, por lo menos los que nos vemos, nos saludamos así, y nuevamente gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Dios. Gracias. Gracias.